propuesta de Tres sombreros olvidados es la secuela de Tres sombreros de copa de Miguel Miura, que está en el Teatro Lara. Ruller Álvarez es su protagonista. Bienvenido a Teniendo en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Hablamos esta temporada, preguntamos a nuestros invitados, les invitamos a hacer una pequeña reflexión, y es qué creen que distingue o qué creen que diferencia, que caracteriza el teatro del siglo XXI. Uy, qué pregunta. Pues no sabría decirte, porque como es el teatro que nosotros no hemos vivido, bueno, sí, vivimos un poco del anterior, pues yo creo que básicamente el teatro siempre es el teatro y siempre tiene el hálito de la inmediatez y de la presencia física. Hombre, ahora nuestro teatro tiene también muchos elementos técnicos que contribuyen a enriquecer. Lo que pasa que, bueno, te da la opción de que o lo eliges o no lo eliges. Por ejemplo, nosotros en la obra existía la posibilidad de utilizar proyecciones, ¿no?, para unos personajes que están en off, que eso en otros tiempos no se hubiera podido considerar, porque no existía esa posibilidad. Pues ahora, por ejemplo, pues sí, tenemos más opciones para elegir. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos elegido una opción más clásica, física. Por ejemplo, es que en esta obra hay unos personajes en off y hemos decidido que encarnarnos nosotros, duplicarnos. Eso sí, utilizando voces grabadas de otros actores. Bueno, esto venía un poco a propósito de nuestra historia en concreto. Pero bueno, yo creo que básicamente el teatro de este siglo, pues que tiene más opciones para elegir, y tú las puedes elegir o no. Puedes hacer un teatro más clásico o puedes estar más en la vanguardia, y hay unos terrenos más para explorar. Pero vamos, básicamente yo creo que el teatro, la esencia es siempre la misma. Bueno, hablamos precisamente, has adelantado, de los sombreros olvidados, esta secuela de los Tres sombreros de copa. Sé que eres el impulsor del proyecto y supongo que tu amor por los Tres sombreros de copa debe ser inmenso para decidir, quiero contar qué pasó después. Realmente mi relación con los Tres sombreros de copa es fantástica y es muy curiosa. Es una obra que yo, por ejemplo, este personaje que ahora hago, el sobrino de Don Rosario, yo lo hice en 2019, en la última producción que hizo el Teatro María Guerrero, que dirigía Natalia Menéndez. Pues interpreté este personaje. Y Fernando, que el autor, Fernando de la Sers, el autor de Los sombreros olvidados, que es un gran amigo de hace muchos años, pues también estuvo viéndola, y yo supongo que se le quedaría en la recámara, y luego en el pleno confinamiento se le ocurrió escribir como una continuación de Don Dionisio. ¿Qué pasó con Don Dionisio 20 años después? Y entonces ha rescatado al personaje de Dionisio con 20 años después y al sobrino de Don Rosario. Y mi relación pues es muy curiosa, porque otra vez ha vuelto a mí la historia. Y encima tengo una recámara anterior. Yo en 2004 o algo así, por esas fechas, me reciclé y estuve estudiando teatro, porque digo, yo necesito tomar nuevos impulsos. Pues yo había estudiado en la SAD, estudié en París en el año 74, 70, no, 75, no, entre el 76 y el 77 y el 78. Vamos, que yo ya tenía mis estudios, luego ya, en fin, no te voy a, que es un aburrimiento. Pero necesité, ya era taludito, pero digo, necesito seguir entrenándome. Y fui al estudio de Gina Piccirilli, que estaba cerca de mi casa, es una maestra de teatro argentina, y sabes que la escuela de teatro argentina son fantásticos los actores, y allí estuve 3 años reciclándome. Muy contento porque me quitó, me desempolvó. Fue como una sacudida y me vino de maravilla, porque Gina es una gran entrenadora. Y yo era el mayor de ahí toda. Mucha gente joven. Yo en esa época, pues no sé qué años tendría, pues los 5. Sí, lo sé, espérate. Andaba casi, no había llegado a los 50, pero por ahí le andaba. Total, que como todos los compañeros eran mucho más jóvenes, en las escenas a mí me tocaba hacer los padres, los personajes mayores. Y un compañero que tenía muchas ganas de pasar una escena de Tres sombreros de copa, la primera escena de Don Dionisio, me dijo, oye, ¿tú querrías hacerme Don Rosario? Pues es una escena de los dos personajes. Le dije, pues sí, encantado. Hice las fotocopias, las guardé, y luego cambió de opinión y esa escena no se hizo nunca.
pero yo guardé la separada, que son como 7 u 8 hojas, y yo ya tenía subrayada mis parlamentos con rotulador naranja, que yo siempre los rotulo con rotulador naranja. Y lo tenía guardado y no lo tiré, porque yo lo guardo todo. Y cuando me llamó Natalia Menéndez para hacer los 3 sombreros de copa, me hizo mucha ilusión, porque digo, mira, curiosamente lo tenía preparado de hacía 17 años. Antes ya tenía preparado el texto, y fue como algo mágico, porque a veces creo que lo tengo, lo busqué y ahí estaba. Y digo, mira tú por dónde. Ha estado esperándome esta escena, porque es básicamente la principal escena que tenía este personaje, durante 17 años, esperando a que llegara el momento. Hubo que esperar, pero bueno, mereció la pena, porque en lugar de hacerlo en la escuela, pues lo hice en el María Guerrero, con una compañía maravillosa y muy feliz. Y luego, 4 años después, viene Fernando de las Heras y me sorprende con la secuela de Los Sombreros Olvidados y del personaje de Don Rosario, que me persigue. Así que esta es mi relación que tengo con... Y cuando me trajo la obra Fernando, dudé un poco dije, pues no sé, seré yo la persona. Pues digo, sí, me voy a animar, la voy a llevar a cabo. Y he hecho una producción pues modesta, pero modesta en algunos aspectos, pero no le falta nada, ¿eh? Es una producción que no he querido escatimar en nada, en energía, y tengo un equipo que estoy feliz de la vida, porque bueno, empezó la búsqueda. Una vez que acepté asumir la responsabilidad del proyecto, vino buscar a Dionisio, que es el protagonista de la obra. Yo soy el antagonista. Y estuve buscando y di con Javier Arriero, que no tenía el gusto de conocerle. Llegó a mí a través de un amigo que me lo aconsejó, y enseguida vimos que la cosa era factible. Y Javier Arriero me trajo a Luis Flor, el director, a quien yo tampoco conocía, y de una manera casi mágica y fluida, de repente me encontré con el equipo fundamental, que son Javier Arriero, que es Dionisio, y Luis Flor, el director. Y este triunvirato hemos estado trabajando desde el mes de abril de este año, todas las semanas, y ha sido cocinado a fuego lento. Y estoy muy contento, porque me he encontrado con el equipo ideal para este proyecto, que ya por fin, pues ayer tuvo oportunidad de nacer. Ayer nació. Bueno, sí, porque al final ya veo que la historia con 3 sombreros de copa efectivamente viene de muy lejos y, Sí, y qué menos viene que de, seguirla. de 2004, sí, que es increíble. Don Rosario me persigue. Casi tenías la obligación de encarnar ese papel de Don Rosario, que además es curioso porque si también, o sea, también fue es sobrino de Don Rosario, entonces al final uno se plantea ese personaje enigmático que ya, digamos que en 3 sombreros de copa existe, ¿no? Un personaje que ha sufrido una enorme pérdida, que siempre tiene algo enigmático y que también se encarna en su sobrino. Parece que han heredado ese carácter que parece que siempre esconde algo. Sí, eso es un trabajo que ha hecho Fernando de las Heras, el autor. Ha construido un personaje que es como el vivo retrato de su tío. Bueno, 20 años después, digamos que Don Rosario, en la obra anterior, ya era un señor mayor, con lo cual 20 años después, o bien era un señor aún mucho más mayor, o bien es un heredero suyo. Y Fernando optó por hacer un sobrino, y ya cuenta como cuenta la muerte de su tío, y cuenta cómo él, de una manera inexplicable, pues ha heredado todas las condiciones de su tío, el mismo amor por la hostelería, y el mismo carácter. Don Rosario es un hombre cariñoso, invasivo, excesivamente cariñoso, manipulador, y bueno, tiene sus defectos y sus virtudes. Es un hombre muy sentimental, y bien, yo me identifico muchísimo con Don Rosario. Yo tengo muchos elementos. Soy también muy demasiado afectivo, quizá probablemente. Tengo muchos, lo entiendo muy bien. Me identifico con Don Rosario y con su sobrino. Al final no deja de ser un personaje que está lleno de bondad, lleno de cariño, quizás justo a veces excesivamente, pero en el fondo lo que está buscando todo el rato es casi huir de la realidad, ¿no? Hacer casi un refugio contra la dura realidad. Cuando Miura escribió la obra en 1932, eran unos tiempos pues diferentes. Fernando la ha ambientado 20 años después, es decir, que en 1952. Entonces, es una época muy concreta, que es la de la posguerra,
y Fernando de las Heras ha querido que esa época, pues, de posguerra, un poco triste, estuviera presente. Es una época de muchas carencias, de muchas, pues una posguerra como la que tuvimos nosotros, que la hemos conocido pues un poco de oídas a través de nuestros padres, y esa obra, esa época está reflejada en la obra, esa tristeza. Y sí, don Rosario es un hombre que está muy solo, que es uno de los temas que tiene, yo creo, la obra, el tema de la soledad, y que hace un poco lo imposible y lo indecible para no quedarse solo y por retener a su lado a Dionisio, y sí, y también por huir un poco de la realidad. Hay una parte fantástica, en el sentido fantástico de la palabra, de surrealista, que no quiero desvelar, que también queda un poco en entredicho si no será una confabulación de don Rosario, a ver si va a ser él quien le está poniendo algo alucinógeno en los vasitos de leche que tan cariñosamente le da, como le echa en cara Dionisio. Eso hemos querido dejarlo un poquito ambiguamente, ¿no? Porque podría explicar muchas cosas de la obra. Es que no quiero desvelar. Sí, al final digamos que ellos, por decir algo y no decir nada, recrean casi su realidad para poder Para llevar a poder, cabo. exactamente, huir un poco de la realidad para ser más felices, para poder afrontar el momento y no para ser más felices. Sería el motivo. Bueno, esa es la vida de Rosario y Dionisio, y hay que decir toda la exigencia que supongo que ha conllevado, que os ha conllevado como actores. Primero, se necesita una complicidad absoluta entre los dos, y segundo, Sí, pasáis de actuar a cantar a bailar. sí. La verdad que la obra, mira, esta mañana lo hablaba con mi hermana, que ha venido de Pamplona a estar conmigo en el estreno, y justamente me comentaba el entrenamiento que hemos tenido que tener porque la obra, la verdad, que es un poco, ¿cómo se? Atlético no, de élite. Sí, tenemos que estar como atletas de élite. Mucho Abarcamos riesgo. muchas disciplinas, y la verdad que es un poco agotador, pero afortunadamente estamos muy entrenados todos los días, por eso no nos podemos relajar en un momento. Fíjate, interrumpimos los ensayos durante el verano, y luego me acuerdo que en septiembre, cuando volvimos, yo me acuerdo que, no, digo, a la mitad de la obra me faltaba el aire, no podía ni seguir. Digo, claro, he perdido entrenamiento. Nos exige mucho esfuerzo físico y mental. Efectivamente, tocamos instrumentos, contamos las historias, tenemos mucho movimiento, baile, en fin, tenemos que estar completamente con el instrumento nuestro muy afinado. Y es un reto que, por otro lado, también es muy agradable, porque eso te exige no despistarte, y te tiene en vilo y te tiene en activo. Pues la digitación, por ejemplo, yo en esta hora tengo que tocar el acordeón, tengo que tener los dedos a punto. Mira, ahora mismo me voy a pasar 3 días fuera de casa y voy a todas partes con el acordeón, con la trompeta y con el ukelele, porque no puedes perder ni un momento, y todos los días tengo que pasar texto, porque es mucho texto el que tenemos, y no podemos tener ni la más mínima vacilación, porque la obra tiene un ritmo muy trepidante. Somos Javier y yo, que efectivamente tenemos mucha complicidad. Mira, me ha venido una imagen de ayer, antes del... Estrenamos a las 6 de la tarde, ya lo sabes tú, y por la mañana tuvimos ensayo en el Lara, otro ensayo más con las luces, y tuvimos a mediodía, pues paramos para ir a comer un poco, y vinimos a comer a mi casa, que afortunadamente está muy cerca del Teatro Lara. Y pues vamos a las 3:30, comimos ahí a todo correr, y Javier que quería echar un poco, porque le pasa como a mí, que después de comer tenemos que, aunque sea 10 minutos, un poco para reposar, reponer, y luego enfrentarnos
al estreno. Y estuvo en casa y mira, aquí tienes le preparé una cama, y digo, estábamos como en la obra, como en el hostal de Don Rosario, si lo vieras ahí, metidico en la cama, tapado, lo arropé, y le digo, Javi, ¿te quieres una infusión? Y le traje la infusión sí, es digestiva, mira, tiene para los gases, tiene anís, tiene no sé qué, y ahí estaba el metidico en la cama, me digo, nos dio la risa de vernos y yo repitiendo la misma escena en la vida real que íbamos a hacer luego 2 horas después en el teatro. Le traje a la cama la infusión, se la tomó, le dije, bueno, hasta luego, don Dionisio, le dije. O sea, hemos tenido mucha identificación con los personajes y ya te digo, mucho entrenamiento. Todos los días tenemos que pasar el texto porque ya te digo, el ritmo es trepidante y no podemos tener ni la más mínima vacilación. Bueno, estos son Los sombreros olvidados, esta secuela de Los tres sombreros de copa, que para todos los amantes de Miguel Miura, pues tienen ahí un filón al que ir a disfrutar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos acercado a esta propuesta. Muchísimas gracias a ti, Elvira, por venir, por cubrir la noticia y por darme voz ahora y que os cuente historias a propósito de Los sombreros olvidados, que es una obra que, por si no queda claro, es un tributo al genial Miura, al que tenemos una grandísima admiración. Y muchas gracias a ti, Elvira.